Bien, doctora, ¿y usted? Ah, bueno. Bien, doctora. Hay quienes estuvieron conmigo el martes Yo, y tienen una doctora. tarea. Doctora. Yo, doctora. Bueno, ustedes tienen una tarea. Sí, señora. Marciana, Estefanía y María José. Sí. Bueno, empiecen ustedes, niños. ¿Quién va a empezar con la tarea? Doctora, ya vamos a presentar. Es que no me carga la Ah, presentación. bueno. Yo pensé que no me habían escuchado. Yo, bueno, está bien. Bueno, doctora, entonces pues usted nos había dejado la tarea sobre hablar sobre los reflejos primitivos. Entonces tenemos que, pues, para explicar mejor, entonces tenemos que tener en cuenta que un reflejo es una acción o un movimiento de tipo involuntario. Algunos movimientos pueden ser espontáneos y pues forman parte de lo que van a ser pues las actividades habituales en este caso, de los neonatos. Eh, Otros pueden responder pues a ciertas acciones que pues nosotros realizamos y como pues llevan como a una respuesta ante estas acciones. Los reflejos pues nos van a ayudar como a identificar la actividad normal del cerebro y pues de los nervios, y pues algunos reflejos se pueden producir solamente con, como en periodos específicos del desarrollo, como lo vamos a ver ahorita. Siguiente. Entonces, Vamos a ver la descripción de los reflejos y luego les vamos a un video para entender. Comenzando con el reflejo de modo, viendo que la cabeza del bebé caiga hacia un ángulo de 10 milímetros mientras se le mantiene en posición de cubino, sujetándole la cabeza del tórax y la cabeza también. La respuesta que vamos a tener es una abducción de los hombros y los brazos, una extensión de los codos, seguidos de una abducción y flexión de los brazos
en movimiento de las piernas que se extienden y flexionan. El tiempo Bueno, entonces tenemos al reflejo de Moro, que pues es que mi compañero no sé qué le pasó con el micrófono. Entonces tenemos que como definición tenemos que es como un sobresalto que se produce pues al suspender bruscamente la base de sustentación. Entonces tenemos que para evaluarlo, entonces se debe poner al neonato o al bebé en posición semi inclinada, permitiendo pues que la cabeza del bebé caiga hacia atrás con un ángulo aproximadamente de 10 grados, mientras pues se mantiene en posición de decúbito supino. Sujetándole pues también lo que va a ser el tórax y la cabeza. Que este reflejo, entonces como lo había dicho anteriormente, entonces esta sería la acción y la respuesta del bebé, entonces sería la aducción de los brazos y de los hombros, además de la extensión de los codos, seguidos pues de la aducción y la flexión de los brazos. En movimiento pues de las piernas se van a extender y flexionar pues durante pues esta maniobra. El tiempo entonces normal se encuentra hasta los 2 o 4 meses y pues su ausencia de este reflejo va a como a reflejar una posibilidad de algún daño en el sistema nervioso pues central. Otro de los reflejos primitivos que tenemos es el reflejo de búsqueda. Este reflejo entonces es como una reacción de tipo muscular involuntaria que responde ante la estimulación específica y se produce cuando pues tocamos la mejilla o la comisura de los labios del bebé. María Entonces José, se evalúa. un segundito antes que... Doctora, también creo que se puede hacer como con los sonidos, cuando los niños escuchan un Con un sonido. sonido fuerte. Ujú. Exacto, entonces todo reflejo tiene una vía aferente, una vía deferente y un órgano efector, ¿cierto? Entonces, ¿cuál se les ocurre en el reflejo de Moro, que es la vía aferente? Cuando estamos viendo que con un cambio de posición y con sonido podemos generar una respuesta. ¿Cuál creerían ustedes que Los es? oídos. Bueno, el oído, pero exactamente qué. Nervio vestibular, Ah, doctora. El octavo par, ¿cierto? Entonces recuerden que el octavo par tiene una parte auditiva y una parte vestibular, claro, entonces si yo le estimulo vestibular al hacer el cambio de posición, como dicen ahí, lo tiene en una posición en cabeza y tórax y lo deja como, pues no caer, pero sí lo deja, digamos, pues caer, pero no el caer completo, ¿no? Sino lo deja cambiar de posición bruscamente o le hago un estímulo auditivo, puede aparecer el reflejo de Moro. Entonces, claro, la vía aferente sería el octavo par, ¿listo? Y su vía diferente, ¿cuál creen que sea? Que son los primeros segmentos medulares porque el movimiento es de miembros superiores, ¿cierto? Lo que quiere decir es que los reflejos, muchos, son una forma de complementar la evaluación de los pares craneales y en general pues del examen neurológico, ¿listo? Entonces recuerden, un reflejo no se quita, no es que de pronto el paciente a los 4 meses se le quitó el reflejo, no, los reflejos se integran. Incluso cuando a uno lo asustan o cuando uno también cambia de posición así abruptamente, terminamos muchos haciendo Moro en algunas oportunidades, ¿cierto? O por ejemplo, cuando un paciente tiene una lesión, un adulto mayor tiene una lesión frontal, se desfrontaliza y aparecen movimientos como el hociqueo, el de búsqueda o la succión, ¿cierto? Entonces, los reflejos nunca desaparecen, se integran para dar origen a otras funciones, ¿listo? ¿Cuál reflejo es de los que uno siempre usa a toda hora? Se los dejo de tarea para ahorita me responden. Cuando terminemos de ver todos los reflejos y ustedes me dicen de todos los que vamos a ver, cuál es el que definitivamente no se puede
no se puede, siempre tiene que salir, no se puede quitar, no se puede integrar del todo, ¿listo? Cuando terminemos, que los veamos todos, ¿vale? Doctora, ¿Quieres el ya puedes? reflejo de Ah, bueno. paracaídas es permanente. Sí. Claro, el paracaídas es permanente porque si no nos volvemos una nada a la cara, ¿cierto? Si llegamos a tropezar, no ponemos la mano, pues eso es una forma de protección de la cara. Perfecto, Sebas. Bueno, doctora, entonces siguiendo, el siguiente reflejo que tenemos es el de la búsqueda. No, espera, que no habíamos terminado. Entonces, como dije, se estimula mediante, pues, haciendo presión sobre la mejilla o sobre la comisura de los labios del bebé, y pues el bebé lo que va a generar es una respuesta, es de girar la cabeza hacia el lado en el cual estamos, pues, haciendo el estímulo, tratando, pues, de buscar y de alcanzar con los labios, pues, la parte donde estamos haciendo presión. Este se integra alrededor del tercer mes y el cuarto mes de edad. Ahora sí, ponlo, por favor. Entonces este sería el reflejo de Moro. Entonces ahí podemos ver la reacción del bebé. Siguiente. Y el de búsqueda. Reflejo de búsqueda. Maniobra desencadenante es un reflejo orofacial. Este reflejo se produce cuando se toca o acaricia la comisura de los labios del bebé. ¿Qué respuesta vamos a obtener? El bebé gira la cabeza y abre la boca para seguir y buscar en la dirección de la caricia. Esto ayuda al bebé a encontrar el pecho o el biberón para alimentarse. La edad de inicio está presente desde el nacimiento y la edad de desaparición de este reflejo será entre los 3 a 4 meses de edad. Video. Reflejo de Bueno, doctora, entonces vamos a hablar sobre el reflejo de succión, que es una respuesta que se reproduce en la boca de los bebés como una manifestación a la estimulación táctil del paladar, por lo que el movimiento va a ser automático y es necesario para que se lleve a cabo la lactancia materna. Por eso es la importancia de cuando le decimos a las mamás de que los estimulen. Este se va a activar cuando un objeto entra en contacto con los labios del recién nacido y la boca lo succiona. Su función es la de supervivencia y sin él pues no se podría alimentar. Si persiste después de 6 meses, puede ser patológico. Y es la acción de este succionar el pezón de la madre para para el amamantamiento con más eficacia. Y con el tiempo adquirirá un valor funcional que permita al niño succionar de modo consciente y el reflejo de la mano a la boca que acompaña la búsqueda de la succión. Y este va hasta los 4 o 6 meses de edad. Pasando a hablar también del reflejo de Babinski. Espérame, Estefanía, ¿cuál creen que es la vía aferente o qué reflejos estaríamos nosotros revisando cuando vemos un paciente, cuando le hacemos el reflejo de succión a un paciente? ¿Cuál es la principal aferencia ahí? ¿Qué par craneano? El trigémino, doctora. El trigémino, ajá. Y algo de unas ramitas del facial, ¿no? Y la eferencia, cómo se lleva a cabo el movimiento, ahí que estaríamos evaluando, Ese sería el facial como tal. sería facial y algo también de movimiento de lengua, ¿no? Que recuerden que para la succión también se requiere la lengua para hacer como el barrido para traer la leche, ¿cierto? Y en el anterior, en el de búsqueda. También el facial, doctora, ¿no? Y el El trigémino sería la aferencia. Uh-huh.
y la diferencia sería facial y quién más. Recuerden que el niño también voltea la cabeza, ¿no? Cuando hace un poquito de búsqueda, él hace así, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? ¿Quién hace este movimiento? El espinal, ¿no? ¿Sí o no? Es que no pueden decir que no. Sí, doctora. No pueden decir que no porque ya se les estudió la neuroanatomía. Listo, sigan. Bueno, entonces hablando del reflejo de Babinski, este va a ser una respuesta motora que va a ser mediada por la médula espinal porque va a ser estimulada de manera táctil. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces, cuando se pasa suavemente, puede ser la mano o otro objeto por la planta del pie, desde el talón hasta el dedo gordo, le va a levantar el niño los dedos y va a voltear como el pie hacia adentro. Entonces, esto va a consistir en una respuesta de extensión de los dedos, como en forma de abanico, separando pues el dedo gordo de los otros dedos del pie. Y cuando se realiza pues una suave presión, yo creo que ya varios hemos hecho y está pues entre los 8 y los 12 meses. Y ya cuando se ve a medida que avanza el tiempo y no se quita, pues puede indicarnos un daño neurológico o dificultades de coordinación, debilidad o una falta como de control muscular. También está el reflejo de prensión palmar, que también se puede hacer con las plantas y con las palmas. Esta se va a producir en las manos y en los pies, como decía, por una consecuencia de una estimulación táctil en la planta y en la palma de la mano. Entonces el niño se coloca en decúbito supino y la colocación pues se coloca el dedo de manera transversal sobre la palma y eso va a originar una flexión mantenida e intensa de los dedos por varios segundos. Por así decirlo, como que el niño abraza el dedo de nosotros y persiste como hasta los 2 primeros meses de vida. Ya vamos a ver en el video cómo se ve. El primer reflejo es el reflejo de succión. No, espera, que está. Reflejo de Babinski. La maniobra desencadenante será acariciar firmemente la planta del pie. Si quieres, ponle un Y la momentico respuesta pausa refleja que para obtendremos. decirles algo. Nosotros tratamos de no decirle Babinski, básicamente porque se puede confundir con algo patológico. Entonces, sí, en teoría es un reflejo de Babinski, ¿cierto? Pero preferimos decirle respuesta plantar extensora para así no generar como ese componente patológico que uno siempre relaciona con el reflejo de Babinski. ¿Listo? Solo era eso, si quieres ya lo puedes poner. Reflejo de Babinski. La maniobra desencadenante será acariciar firmemente la planta del pie. Y la respuesta refleja que obtendremos será que el dedo gordo se dobla hacia la parte superior del pie y los otros dedos se despliegan en forma de abanico. La edad de inicio va a estar presente este reflejo desde el nacimiento y empezará a desaparecer alrededor de los 6 a 12 meses de edad. Video. Reflejo de presión palmar. Este es un reflejo de tipo motor. Se produce en las manos como consecuencia de la estimulación táctil a nivel de la palma de la mano. Esa es la maniobra desencadenante. La respuesta refleja va a ser que el bebé cierra la mano haciendo prensión. Va a estar presente desde el momento del nacimiento y va a desaparecer alrededor de los 3 a 5 meses. Video.
Listo, entonces pasando a los reflejos que quedan a nivel del tallo cerebral, entonces está el reflejo tónico cervical asimétrico. Esta también la llaman la postura de esgrima o espadachín. Y es importante pues porque este le sirve al bebé como para aprender a utilizar las dos mitades del cuerpo, la superior y la inferior, como de forma independiente. Entonces este reflejo lo prepara para eso. Entonces el niño se va a encontrar en el cúbito supino y se va a girar la cabeza del niño hacia un lado. Lo que va a pasar es que el brazo y la pierna del mismo lado hacia donde lo giramos se van a extender y los contralaterales se van a flexionar. Entonces esto, como les decía, va a ayudar con los movimientos de transición, como por ejemplo las actividades que necesitan la coordinación de la mano y el ojo o actividades que cruzan, por ejemplo, la línea media del cuerpo. Este va a desaparecer alrededor de los 4 a 6 meses y su persistencia pues, puede generar escoliosis o dificultad para expresar ideas de forma escrita, también dificultades con el seguimiento de los ojos, coordinación de mano y ojo o tareas pues como que requieren los dos lados del cuerpo. Y hablando acerca del reflejo tónico cervical simétrico del cuello, este va a estimular el sistema vestibular y estará regulado por el tronco encefálico. Va a trabajar para que el niño pueda lograr colocarse en posición de 4 puntos. Este también lo podemos llamar reflejo de rastreo y lo podemos evaluar colocando al niño sobre las rodillas y realizando una flexión de la cabeza. ¿Qué va a pasar? Va a haber una extensión de los brazos y flexión de las rodillas cuando la cabeza y el cuello estén extendidas. Este suele desaparecer normalmente entre los 4 y 6 meses y los niños que no logren integrar adecuadamente este reflejo pueden llegar a adoptar posturas inadecuadas o malas. Por ejemplo, se pueden tumbar sobre la mesa para escribir o sentarse en el suelo con las piernas. Reflejo tónico de cuello. Espera que está. Ahí sí quedó claro. Y ya pasando a los reflejos espinales, a nivel espinal, entonces está el reflejo espinal de Galland, que este es un movimiento de la espalda que se va a producir solo en los bebés como resultado de una estimulación táctil en la región paravertebral. Entonces se va a obtener rascando o rozando una uña o un objeto con punta de roma en la zona como paralela a la línea media de la columna, como a unos 3 centímetros de distancia pues, de la columna y se va a dirigir en dirección vertical desde la escápula como hasta la cresta ilíaca. Entonces lo que va a hacer de respuesta es que el tronco se va a encurvar como con la concavidad hacia el lado estimulado y tienden a flexionar la cadera del lado que se estimula. Y este es apenas a los 3 meses de edad. Y el que les estaba mencionando anteriormente, que es el reflejo de paracaídas, este va a ser permanente y vamos a inclinar lateralmente al niño en ambas direcciones. Este pues debe ser capaz de poner la mano. Vamos a sostener al niño en posición erguida y rotar el cuerpo rápidamente con la cara hacia adelante, como simulando si el niño fuera a caer. ¿Qué va a pasar? Los brazos se van a extender como reflejo para interrumpir esta caída y puede aparecer alrededor de los 6 a 9 meses y como les digo, es permanente. El reflejo de marcha automática es un movimiento que va a ser similar al caminar que se produce cuando los bebés en respuesta motora, cuando se colocan de pie y es como si estuvieran caminando. Ya ahorita vamos a ver en el video. Debemos sostener al niño en posición vertical,
tomándolo con ambas manos alrededor del tórax, por debajo de las axilas, y los pies deben tocar la superficie de alguna mesa o de alguna camilla y los debemos inclinar un poco hacia adelante. Este va a flexionar o estirar las piernas alternativamente como si estuviera intentando caminar con movimientos que recuerden a la marcha. Y aparece a los 7 meses de gestación y desaparece a los 2 meses del nacimiento. ¿Qué pasa si hay una persistencia más allá de los 4 meses? Podría estar indicándonos una lesión cerebral severa. Y ya por último tenemos el reflejo de Lindau, que es un reflejo que provoca el tono muscular extensor en todo el cuerpo en posición prona. Este reflejo se hace cuando se sostiene al bebé en el aire, cogiéndolo desde el tronco. Entonces se va a coger y va a generar pues una respuesta en el bebé que es de enderezar. Lo que va a hacer elevar es la cabeza y extender todas sus extremidades. Aparece alrededor aparece alrededor del 4.º mes y persiste pues hasta el último trimestre del primer año. Let's just look at the galant reflex, just the incurvation reflex, and just stroking the back. He still has a galant, so he still has some of his primitive reflexes. The incurvation is going towards the stimulus. Okay. Yeah. Estamos grabando. Dale, amigo. Hacete un poco de breakdance. Muy bien, che. Sos pura cabeza, menos. Otra maniobra que podemos probar en nuestra paciente es la reacción que ella puede tener a la suspensión horizontal, ¿ya? Y con mis manos la tomo, ¿ya? Y veo cómo ella se comporta en esta postura. Vemos cómo Verena activamente está mirando algo, está mirando la fresa. Activamente extiende, ¿ya? Su cabeza, su cuello, ¿ya? Y esa extensión se transmite desde columna torácica, columna lumbar y extiende caderas y extremidades inferiores. ¿Ya? Incluso yo podría ver cómo es que Verena se comporta si yo la llevo hacia adelante. Ahí está. Bien. Activamente buscando el apoyo hacia adelante, una respuesta protectora a la reacción de paracaídas, ¿ya? Ya, eso sería todo. Bueno, muy bien, niños. Muy bien hecha la tarea. Ahora sí lo que íbamos a ver hoy. Ahí ya me escuchan bien. Sí, Alejo. Sí, Alejo. Bueno, listo. Entonces nosotros el tema que vamos a exponer es primera crisis infantil.
Entonces, la información fue de este artículo, que era valoración del paciente con una primera crisis, la cual fue publicada en una revista de neuropediatría de España en el 2022. Entonces, como introducción, vamos a tener los conceptos generales. Primeramente vamos a tener lo que es el fenómeno paroxístico, que es la presentación brusca de una modificación en el estado de normalidad o normalidad aparente del individuo que puede afectar la actividad motora, la postura, la actividad sensitivo-sensorial, la conciencia y las funciones superiores o el patrón de sueño. Luego vamos a tener lo que es crisis cerebral, que es el fenómeno paroxístico transitorio de tipo motor, sensitivo, sensorial, autonómico o psíquico, que se origina como resultado de una disfunción cerebral súbita y transitoria. Y la crisis cerebral epiléptica es la crisis que resulta de una descarga de actividad neuronal excesiva y sincrónica del cerebro, y esta puede ser ocasional o recurrente en el tiempo. Y la no epiléptica es la crisis cerebral que no está desencadenada por una descarga neuronal anormal y excesiva, sino que su origen es por fenómenos de producción distintos al epiléptico, como una anoxia o trastorno del sueño. Y epilepsia, pues la ILAE da la definición operativa, que es cuando se cumple uno de los siguientes criterios, que es ocurrencia de al menos 2 crisis no provocadas, separadas más de 24 horas entre sí, una única crisis no provocada que presente un riesgo de recurrencia igual o superior al 60%, y ante el diagnóstico de un síndrome epiléptico, que este sea bien definido por la clínica y el electroencefalograma tras una primera crisis que no sea provocada. Entonces, para la epidemiología vamos a tener de que el 15% de los niños que son menores de 15 años van a padecer trastornos paroxísticos en algún momento de su vida, pero de estos 10% son trastornos paroxísticos que no son epilépticos, un 3 a 4% son convulsiones febriles y solamente un 1 a 1.5% son auténticas crisis epilépticas. Y hasta un 50% de los casos infantiles con crisis epilépticas van a tener una crisis única. Entonces, las crisis provocadas o sintomáticas agudas van a ser lo que resulta de un estímulo o causa aguda que está bien definida, o sea, como fiebre, trastornos hidroelectrolíticos, hipoglucemias, infecciones del sistema nervioso central, crisis parainfecciosas que se aprecia principalmente en lo que son las gastroenteritis agudas, por fármacos tóxicos y traumatismos craneales. Y pues estos van a ser los tipos de crisis más frecuentes. Las no provocadas, estas se relacionan con la presencia de una causa inmediata o aguda o que se haya producido más allá del intervalo requerido para una crisis aguda sintomática. Entonces están las crisis remotas sintomáticas relacionadas con una lesión cerebral previa, crisis asociadas a un síndrome epiléptico, ya sea con o sin base genética definida, y crisis no provocadas de etiología desconocida, denominadas criptogénicas. Estas sí van a tener una base epileptógena y van a presentar un alto riesgo de lo que es de recurrencia y un potencial desarrollo evolutivo de epilepsia. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que clasificar las crisis, que pues estas van a ser de acuerdo a su inicio. Entonces, vamos a tener la focal, que es el tipo más frecuente en las crisis no provocadas, la generalizada y de inicio desconocido. Y dentro de estos tres grupos, pues puede hablar mejor en cuanto a la tipología de esas crisis en función de sus características semiológicas. Entonces, volvemos a presentar el cuadro que pues hemos visto durante todo el semestre. Entonces, en el de inicio focal puede estar consciente o puede haber afectación de la conciencia. Si es de inicio motor, pues van a estar los automatismos, va a ser atónica, clónica, espasmos epilépticos, hipercinética, mioclónica, tónica. Y si es de inicio no motor, va a ser autonómica o conductual, cognitiva, emocional y sensitiva.
y la focal puede evolucionar a bilateral tónico-clónica. La que es de inicio generalizado, si es de inicio motor, igualmente clónica tónica, de inicio no motor, ya sea típica, mioclónica o con mioclonías palpebrales, y de inicio desconocido, también lo que es inicio motor, tónico-clónica, o también espasmos epilépticos, y de inicio no motor, que tendríamos lo conductual, y también están las no clasificables. Entonces, hasta en un 38% de los casos pediátricos no se va a tratar de una primera crisis, sino que el paciente ha experimentado al menos un episodio previo, pero pues este no ha sido reconocido ni por los padres, ni los cuidadores, ni los pediatras. Esto es según un estudio del 2007. Entonces, por esto se debe realizar una anamnesis minuciosa y bien estructurada que ya permita definir correctamente la naturaleza epiléptica o no epiléptica del fenómeno paroxístico en los niños. Y pues en la actualidad existe la posibilidad de contar con los videos caseros, que pues es un avance muy grande para poder perfilar mejor la semiología de los episodios. Entonces, los datos de la anamnesis que vamos a tener es que se va a interrogar a las personas que presenciaron la crisis o al propio niño, si este pues es capaz de contarlas. Y se tendrá en cuenta pues diversos factores ante la crisis, durante la misma y después de esta. Entonces, acá podemos hablar de los posibles precipitantes o los agravantes, si tiene relación del episodio con el ciclo vigilia-sueño, si ha habido fenomenología previa a la crisis con prodromos o auras, si el inicio de la crisis fue de forma brusca o gradual, el nivel de conciencia y la reactividad durante la crisis, si hay descripción con palabras sencillas o cotidianas del fenómeno, entonces los síntomas motores, sensitivos, sensoriales, psíquicos, fonatorios, autonómicos y automatismos. Entonces también vamos a tener lo que es la descripción de las anomalías asociadas al fenómeno crítico, ya sea la coloración de la piel y mucosas, cialorrea, síntomas digestivos, pupilas, movimientos oculares, la frecuencia cardíaca, el patrón respiratorio y la duración del episodio crítico y datos de la postcrisis, si fue de recuperación espontánea o si hubo cambios postcríticos como somnolencia, cefalea, vómitos o déficit focales. Y pues es muy importante que se valoren los antecedentes personales del paciente, ya sean los factores prenatales, perinatales y postnatales que se puedan catalogar como desfavorables o de riesgo para el desarrollo de epilepsia, datos del desarrollo psicomotor, valoración de episodios paroxísticos previos, que sea posibles precipitantes de la crisis, como ya lo había mencionado, traumatismos, fármacos o tóxicos, procesos infecciosos, fiebre y pues antecedentes de alguna enfermedad sistémica o crónica. Y también se deben de detallar lo que son los antecedentes familiares, incluyendo lo que es la epilepsia, crisis febriles, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, metabolopatías congénitas y trastornos del desarrollo.
Bueno, entonces en la orientación diagnóstica inicial es muy importante orientar el estudio neurológico inicial, dependiendo pues de la sospecha diagnóstica que tengamos. Entonces, si es un trastorno paroxístico no epiléptico, si es una crisis provocada o una crisis no provocada. Siguiente. Entonces, dependiendo de los hallazgos semiológicos que encontremos, en cuanto a la crisis, los datos de la anamnesis, la exploración física y los hallazgos del electroencefalograma, vamos a valorar como unos factores de riesgo de recurrencia de la crisis y la posibilidad de que uno se encuentre ante el debut de una epilepsia. Siguiente. Entonces, antes de tomar pues la decisión de iniciar tratamiento con fármacos antiepilépticos a un niño que esté presentando episodios paroxísticos, primero es importante confirmar si el evento que sufrió es realmente una crisis epiléptica no provocada y si se trata en verdad de la primera crisis y no han habido crisis previas. Entonces, el análisis como de los factores de riesgo de recurrencia tras una primera crisis no provocada van a permitir como definir un mejor potencial diagnóstico de epilepsia y valorar adecuadamente si este niño va a requerir como un tratamiento con los fármacos. Entonces, en los principales factores de riesgo tenemos la evidencia de un electroencefalograma normal, que va a ser pues la presencia de un electroencefalograma alterado, en el cual vamos a hallar claras anomalías epileptiformes y sobre todo si estas anomalías son focales, es el factor de riesgo de recurrencia más importante y con el que están, y pues como y con el que se ha llegado a un consenso. En la edad, los niños que tengan una edad menor a 3 años, sobre todo menor a 1 año, tienen mayor riesgo de recurrencia. Siguiente, el tipo de crisis, los espasmos epilépticos, las ausencias, las crisis mioclónicas y las crisis focales con alteración de conciencia tienen una mayor tasa de recurrencia. Y además, como por eso es muy importante como realizar una buena anamnesis, porque es probable que el paciente ya haya tenido alguna crisis previa y que los padres no la hayan reconocido. Entonces, por eso es muy importante hacer como la anamnesis exhaustiva. Los antecedentes personales de etiología sintomática remota. Entonces, por ejemplo, como un insulto cerebral perinatal o una malformación del desarrollo cortical, es un factor de riesgo elevado de recurrencia, sobre todo si se asocian con anomalías en el electroencefalograma. Siguiente. Y la primera crisis en el sueño es un factor pues que ha sido como muy discutido, como algunos algunos dicen que si esa primera crisis ocurre durante el sueño, el riesgo de recurrencia se eleva hasta el 75% a los 2 años, pero otras personas no lo consideran como un factor de riesgo específico. Siguiente. Entonces, antes de tomar como la decisión de tratar con medicación antiepiléptica, es importante definir
el tipo de crisis y síndrome epiléptico, analizar los factores de riesgo de recurrencia tras una primera crisis y entonces ahí pues vamos a entrar como en un balance sobre los beneficios que va a tener tratar con los fármacos, que va a ser pues disminuir los riesgos de una segunda crisis y las consecuencias derivadas de estas, pero también pues vamos a tener unos inconvenientes que pueden ser afectación cognitivo-conductual, somnolencia, anorexia, náuseas, vómito, dolor abdominal, toxicidad hepática y ras cutáneo. Y ya. Muy bien. Bueno, aquí yo creo que como resumen lo más importante es que tenemos que tener claro primero que sea una crisis epiléptica, ¿cierto? Si no, pues poder hacer bien su diagnóstico diferencial. Definir si es un desorden convulsivo, es decir, que no esté siendo generada en el momento por algo más, por un trastorno hidroelectrolítico, por una hipoglicemia, o por una hiperglicemia, o por, no sé, por una infección o un trauma, ¿cierto? Definir que no haya una causa aguda. Y el siguiente paso es evaluar el riesgo de recurrencia. Hoy en día la definición de epilepsia nos dice que para poder hablar de epilepsia tenemos que tener un riesgo de más del 60%. ¿Y cómo medimos ese riesgo? A través de, sobre todo, el electroencefalograma y de la resonancia. Si tenemos alguna alteración en la resonancia, ya eso le aumenta el 20%. O sea que uno ya está en un riesgo del 70%, porque el riesgo de recurrencia en alguien que no tenga ninguna alteración ni en electro ni en resonancia es del 50%. Ese riesgo va disminuyendo a partir del segundo año y pues después de 10 años se hace casi similar al del resto de la población, en el caso de que no tenga nada ni en la resonancia ni en el electro. Lo otro es que teniendo eso definido, pues si tiene un riesgo que sea más del 60%, o sea, porque salió mal el electro, salió mal la resonancia o las dos, pues evaluar qué tipo de medicamento vamos a iniciar y obviamente eso va a depender mucho del tipo de crisis y de la edad del paciente, pero pues básicamente lo que nos ayuda a definir qué medicamento dar es el tipo de crisis. Yo creo que la próxima vez que veamos los síndromes epilépticos, ahí ya de una vez hacemos unos ejercicios para ver qué medicamento le pondrían ustedes a uno o al otro para que ya se vuelvan unos duros en epilepsia. Como estamos atrasados, yo creo que para la próxima nos toca lo de los grupos, el de síndromes epilépticos 1 y síndromes epilépticos 2, o si no, no vamos a alcanzar luego a ver lo de autismo y aprendizaje. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, doctora, me parece. Sí, doctora. Listo, doctora. Muy bien, niños, muchas gracias. A ¿Tienen usted, alguna doctora. duda? No, doctora. Bueno, entonces nos vemos, si Dios quiere, en 8 días, ¿vale? Que estén bien. Listo, doctora, Gracias, gracias. doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.